¿Listo? Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar por el principio. Antes de iniciar con el tema, vamos a dar un espacio breve para iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por todos los que estamos aquí reunidos, porque tú traes a los que deben llegar, Señor, porque tú traes aquí para los que es necesario este material y aún dispones el tiempo, Señor, los horarios para que puedan verlo en caso de no poder llegar a tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, nuestros corazones, que nos permitas el entendimiento de este nuevo tema que vamos a ver el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a asimilarlo si es difícil, si es doloroso, y que en caso de no entenderlo, que seas tú explicándonos a nosotros, Señor. Te damos las gracias en esta noche. Amén y amén. Bueno, les voy a dar una advertencia y es que cada herida de pronto va a ser un poco más fuerte o así lo hemos sentido. Ay, este tiene eco, porfis. Entonces, bueno, amados, realmente hay que disponer del corazón. No es fácil lo que vamos a hablar el día de hoy. Se los digo personalmente porque nos pasó un cacharro y es que cuando nosotros leímos el material, íbamos haciendo las categorías, ¿no? Íbamos haciendo la introducción, luego el vocabulario, ¿sí? El desencadenante, luego las características psicoemocionales y finalmente las características físicas y las enfermedades y todo. Pues resulta que, no sé cómo, terminaron algunas características psicoemocionales en características físicas y bueno, eso estaba como medio desordenado. Entonces, al realizar la labor esta semana, de volver a repasar el material, de ordenarlo, pues nos dimos cuenta de esa inconsistencia. Entonces, nos tocó de alguna u otra manera casi que leer todo de nuevo para poder acomodarlo y añadir cosas que de pronto habíamos pasado por alto de algunos materiales que habíamos leído y de las fuentes de las cuales hemos sacado la información teórica. Y en lo personal, pues como de alguna manera tengo más tiempo, entonces me dediqué a hacer esa labor como más detallada y me di cuenta que cuando la primera vez que le habíamos organizado el material, no me había percatado de cuántas de estas impactaban mi vida, ¿sí? Entonces, en la intimidad de la casa, yo solita, volver a leer esto y yo dije, pucha, señor, ¿tú cómo me pones otra vez a leer esto? Porque es identificarme en muchas de las cosas y es poder también volver a rememorar las experiencias y los recuerdos de la infancia mía y verlos acá. ¿Listo? Entonces vamos hoy de pronto a tener mayor testimonio, por lo menos de mi parte, que fue difícil otra vez como volver a leer este material y volver a decir, Señor, esto me pasaba, ¿será que ya lo sané? Entonces, les invito a que se dispongan en sus corazones. Es difícil el material realmente. Nos alza todas las defensas, nos alza el ego, como de decirnos, no, yo no, ¿sí? No, yo no me veo allí, ¿vale? Pero pues la idea es que le pidamos al Espíritu Santo que nos hablan del corazón, que nos conmueva, que nos permita recibir este material para una identificación y poder llevar estas situaciones al Señor y decirle, bueno, Señor, aquí te traigo esta herida, haz tú como quieras hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ya, esa era mi introducción. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la herida de humillación, así se llama. Entonces, esta herida tiene algo peculiar en el momento de su activación y es que genera la máscara del masoquista, así se llama. Esta máscara tiene algo particular y es que desvía toda nuestra atención hacia los otros y no hacia nosotros mismos, lo que nos lleva o nos permite enfocarnos única y exclusivamente en las necesidades de los demás. Es decir, mi persona pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano
y se vuelve el primer lugar para las necesidades de los demás. Entonces, aquí es donde nosotros podemos llegar a caer y ser incluso vistos por los demás como una buena persona, como alguien generoso. Recuerden que el hecho de que cataloguemos o demos algunas características no significa que todo el que sea así es porque tiene esa herida. Entonces, puede ser una buena persona, lo ven como generoso, una persona muy servicial que siempre está dispuesta a ser, motivada, y también tiene la capacidad de cargar muchas cosas, muchas responsabilidades sobre sí mismo o sobre sí misma. Es alguien que le gusta acumular cargas y sobre todo las cargas ajenas. No sé si recuerden que ya hemos visto una de las heridas que también tiene una especie de complejo de Salvador. ¿Algunos lo recuerdan? Este también tira por ese lado, solo que va desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Aquí hay una parte que dice: se las ingenia para cargar sobre su espalda las responsabilidades y compromisos de quienes parecen tener dificultades. Es decir, que cuando quiere asumir esa responsabilidad por un otro, este otro tiene una característica especial y es que lo ve desde una óptica de necesita mi ayuda. O sea, anulas la capacidad de esa persona de decir él puede o ella puede sola y es sin mí no va a lograr eso. Venga, yo le ayudo. Venga, yo meto la mano, la cucharada. Entonces, esta herida del masoquista, esta herida de humillación que genera la máscara del masoquista, nos hace que hagamos todo lo posible por sentirnos y vernos ante los demás como alguien útil, alguien que tiene valor por lo que hace. Se enfoca mucho en el hacer y tiene una dificultad que es algo, ¿cómo lo diría? Como una contradicción en la que tiene mucho deseo por sentirse libre, pero asimismo de una forma inconsciente se las arregla para que cada que vaya a llegar esa libertad haya un tropiezo, haya alguna situación que no le permita quedar libre. ¿Por qué? Porque esta persona tiene la tendencia a no sentir que puede tener el control. Es decir, que si me dan la libertad yo me vuelvo loco, me voy para los extremos, si me pongo de rumba, me la tiro hasta por la mañana, 1, 2, 3, 4 días seguidos, entonces siente que no puede tener el control, que es mucho para sí mismo, no tiene cómo ejercer control sobre sí mismo y por eso tiene esta tendencia. Por lo general, la forma en la que actúa esta persona cuando tiene puesta su máscara, sus acciones están motivadas por el temor a no sentir vergüenza o a no ser humillados. Este sentimiento, pensamiento, es lo que nos permite saber si nos hemos colocado la máscara para las personas que padecen esta herida. Entonces, en el momento de usar esta máscara, recuerden que les hemos venido diciendo que el ego tiene dos características y es de qué convence a la persona y también cómo ayuda a que esta herida se alimente. Dice, el ego en esta herida convence al masoquista de que todo lo que hace por los demás le da a cambio un enorme placer y satisfacción, de que cuando lo hace está atendiendo sus propias necesidades. Es decir, pasa similar como una de las heridas pasadas, creo que era la del abandono, que tiende a fusionarse con la persona. Cree que si lo ayuda en lo que cree que tiene necesidad, se está satisfaciendo a sí mismo como logré lo que yo quería. Entonces, pone las necesidades de la otra persona como propias y cuando la ayuda a lograrla dijo, logré mis necesidades cuando esas no eran. Entonces, ahí hay un autoengaño que trabaja de forma inconsciente. Dice, es muy bueno para decir y pensar que todo está bien, que todo marcha bien, con el fin de justificarse en algunas situaciones o con personas que sabe que puede sentirse humillado. En la parte de cómo alimenta esta herida, dice, alimenta su herida cada vez que se rebaja, que se compara con otros, infravalorándose y aún en ocasiones se acusa de estar gordo. Aquí nos metemos un poco con el tema del físico, con no ser bueno, con carecer de voluntad para hacer las cosas, es decir, ser alguien de pronto flojo o falto de motivación para realizar las cosas.
Se puede incluso acusar de querer aprovecharse de algo, de alguien, entonces también se recrimina por eso. Puede llegar a humillarse a sí mismo utilizando ropas que pueden no ser favorables para su imagen, que de pronto le queden o muy corticas, que lo hagan ver gordo o gorda, o muy grandes y le hagan ver como si la ropa le queda jugada. En general, vestimentas que le permitan inconscientemente quedar expuesto a una situación de ser burlado, de ser criticado, de ser juzgado o recibir humillación. Entonces, sufre, aquí volvemos a la parte de la contradicción, porque sufre cuando se está encargando de las necesidades de los demás, cuando les dije en un principio que buscaba responsabilizarse, sufre porque el encargarse de esas necesidades de los demás hace sentir que no tiene tiempo libre, no tiene libertad para hacer lo que quisiera. Pero ella misma, esta misma persona, se lleva a estas situaciones. Bueno, alguna de las definiciones que encontrábamos de humillación propiamente era la acción de abatir el orgullo, la altivez, herir el amor propio o la dignidad de alguien, sentirse rebajado, rebajarse o rebajar a alguien descaradamente, como que con las palabras, con las acciones, por debajeo. Ahí me disculpan de pronto si esa no es la palabra, pero sí, lo por debajeo al otro, lo humillo degradándolo, ya sea por su físico, por su acción, por de pronto cómo se comporta en ciertos espacios o la manera en la que viste. De los sinónimos nos gustaban que pudieran conocer sumisión, vergüenza, mortificación, ultraje, perjuicio, escarnio, burla y degradación. Esta herida, así como la anterior, surge desde el primer, o sea, entre el primer año de vida y el tercer año de vida. ¿Por qué? Porque en este tiempo los niños están haciendo propias sus acciones, haciendo propio su cuerpo. Se están queriendo bañar solos, vestir solos, comer solos. No, ahí. Quieren como hacer, hablar, ¿sí? Como que empieza la independencia corporal, irse hacia las escaleras normalmente y demás. Entonces están haciendo suyo su cuerpo, pero no solamente accionando, sino utilizando el cuerpo también para expresar emociones. Entonces a esto le llamamos inteligencia kinestésica. Usar el cuerpo para expresar ideas, emociones, para manipular y transformar objetos o para demostrar mayor destreza. Entonces empiezan los saltos, empiezan la subida de escaleras. Entonces todo el tiempo es como, miren cómo yo a través de mi cuerpo y mi acción ejerzo un cambio en lo externo, ¿sí? Y puedo y soy capaz. La máscara del masoquista nos gusta, nos gustaría como definir bien la palabra masoquista porque suena duro, ¿no? Suena bastante fuerte, como que, ay, como así, masoquista, yo soy masoquista. Pues sí, en muchas cosas lo somos. Dice, el comportamiento, el masoquista es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer sufriendo, aun cuando lo haga inconscientemente. Busca el dolor y la humillación en la mayoría de las situaciones o simplemente se ve objeto de esas situaciones. Incluso a ingeniárselas de pronto en ocasiones para castigarse o hacerse daño a sí mismo antes de que el otro lo castigue. Eso lo vamos a especificar más adelante, pero, bueno, el ejemplo sí. Queríamos dar este ejemplo para especificar eso de cómo así castigarse uno mismo. Pues sí. Digan ustedes de pronto una discusión de pareja en la cual una de las partes, pues vamos a poner la mujer en este ejemplo, el hombre se la pasa trabajando la mayor parte del tiempo, no pasa tiempos de calidad con su pareja, se la pasa en su trabajo o con los amigos o practicando fútbol o algún deporte o en el gimnasio. Y la esposa que se queda en la casa, luego cuando llega el marido le dice, le reclama que por qué no ha llegado y eventualmente le dice, pues si no te gusta estar conmigo, pues vete, lárgate, ¿sí? Vete con tus amigos, vete por allá a jugar tu fútbol. ¿Qué está haciendo en este momento la mujer? Está privándolo, está castigando al otro de estar en su presencia, de estar en la casa, lo está echando, creyendo que lo castiga, pero también se está castigando a sí misma, porque le está reclamando al marido porque no pasa tiempo, pero cuando llega a la casa le echa la cantaleta y lo echa.
¿sí? Entonces se castiga a sí misma antes de que el otro pueda de pronto avergonzarla por ese acto, por ese reclamo y demás. ¿Sí? Vamos entendiendo un poco la relación de por qué masoquista. Ujú. Vamos a explicar esto. Bueno, esta parte también es muy importante porque en las otras heridas hemos visto que generalmente es uno de los padres. Pues no, en esta, los dos. Cualquiera de los dos puede ejercer esta herida, puede causarla, porque como dijimos anteriormente, tiene que ver con la capacidad del cuerpo del niño. Entonces, el papá y la mamá o el cuidador ejerce un cierto control sobre esa capacidad o inteligencia psicomotora que tiene el niño. Entonces, em, ¿qué es lo que pasa aquí? Se fusiona mucho con la crianza. Como vamos a ver, el papá o la mamá va a estar en ámbitos mucho más encargados que el otro. La mamá puede estar más encargada del tema de la alimentación, por ejemplo, de enseñarle al niño a comer, de enseñarle al niño a vestirse, de enseñarle al niño cómo lava sus partes íntimas, mientras que el papá está siempre de pronto más pendiente de cómo el niño se comporta en sociedad. Entonces, si vamos a un lugar, a un parque, no hagas esto, compórtate así. Si vamos a un restaurante, no comas con la boca abierta, fulanito, con la boca cerrada, pareces un marrano. Sí, como todas esas cosas en cuestión de la crianza y de cómo le enseñamos al niño a desenvolverse en ciertos entornos y como evitando siempre el ser avergonzados en público. Eso es lo crucial de esta herida. El padre teme que su hijo lo avergüence en público, interrumpiendo o siendo de pronto contranormativo de acuerdo al entorno y al espacio, entonces interviene en reprensión, pero no solamente lo reprende, sino que se burla de él. Entonces, pues está el caso de que hay una cena familiar y algunos de los dos padres dicen, usted parece un marrano, ¿no? Como siempre come con la boca abierta. Estamos en la casa, no, estamos en un restaurante. Entonces se burla y lo humilla por no de pronto cumplir con la expectativa o con la norma o con lo que se espera de ese niño cuando está en un restaurante. Entonces, coja bien los cubiertos. Vea, usted es un todo de chocolate toda la boca. Vea, compórtese, se puede quedar quieto. No ve cómo lo están mirando los demás. Entonces, siempre es accionar contra ese cuerpo que se está regulando, ese niño que está aprendiendo y lo humilla porque no se comportó de la manera adecuada. ¿Vamos entendiendo ahí? Aquí voy a pasar a una parte de cómo surge la herida y de hecho es algo bien simple. De hecho, por lo general las heridas no es que necesiten algo grave que requiera de atención inmediata, sino que se da en pequeñas cosas que el adulto no ve a través de la vista o la interpretación del niño, donde para el niño, por ejemplo, cuando hablábamos de la herida del rechazo, viene a mostrarle uno de los miles de dibujos que hacen los niños en esa etapa donde dibujan hasta una raya y sienten que es una casa. Y el papá ya se acostumbró tanto a esa expresión que, o la mamá que, sí, 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 bueno, solo esa acción puede representar para el niño como, uff, no le vuelvo a mostrar un dibujo. Ya, a él ya no le importan mis dibujos. Y eso puede ser algo súper profundo para el niño, cuando para el adulto es, y otro, qué bonito. Ah, bueno, sí, vaya juegue. ¿Sí me hago entender? Cosas muy simples pueden desencadenar estas heridas. Entonces, en el caso de la humillación, vemos que puede ser por cualquiera de los dos padres, y es porque es el temor, como lo decía Valentina, a ser avergonzados. Entonces, aquí quise tocar otro ejemplo que creo que es muy habitual en nuestra cotidianidad, pero sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, y es hacer fuerte al niño antes de que llegue al colegio. Eso es algo que es muy familiar y por lo general viene de una tendencia o un proceder de papá o mamá o ambos. Nos burlamos porque es que en el colegio le van a hacer bullying, entonces allá ya llega con defensas. ¿Es familiar para ustedes o solo soy yo el que ha visto eso? ¿Sí? Entonces,
se ha normalizado y se ve como algo común e incluso se ve como algo beneficioso para la formación y el desarrollo de ese niño o esa niña, cuando realmente lo que se está haciendo es que en casa yo te hago sufrir tanto que en el colegio es tan bajito el nivel de sufrimiento que en la casa me dan más duro, entonces pues acá no me importa. Entonces, ¿cómo interpreta eso el adulto? ¿Vio? Pues es que sirve molestarlo en la casa porque así no le importa lo que le digan los demás. Pero lo que en realidad pasó fue que esos dos pilares del desarrollo, que son padre y madre, fueron los primeros en avergonzarlo y humillarlo, que incluso en el colegio, por desarrollar esta herida, puede pasar incluso a burlarse primero del mismo, como veíamos ahora, que anticipa la burla o la humillación o la vergüenza que se lo causa primero. Y vemos la tendencia de los niños de comer mal, de untarse todo para comer y cómo eso genera, como hablábamos en sesiones anteriores, que lo normal es que a veces cuando el hijo tiene la herida es porque uno de los padres también la tiene y así sucesivamente, pues ocurren este tipo de casos. Para que sea un poco más entendible, les hablo de algo más vivido. En mi caso, eh, yo llegué a desarrollar esta parte de ocuparme del rol de la casa, de ser el gozo del hogar o la alegría del hogar, en donde si había tristeza, si estaban serios, yo era el que tenía que salir con el chiste que les cambiaba el estado de ánimo o el chip que en ese momento los tenía ansiosos o con los pelos de punta. Pero también era uno que tenía, por decirlo así, el apodo o ya el que era fijo, que era yo, que siempre en los almuerzos era yo el que tenía que regar el jugo. Era sagrado que yo era el que regaba el jugo. Entonces, en esas actuaciones y en esas situaciones es como se ve la interacción de los padres con los hijos, porque puede haber un extremo del padre que es, no te preocupes, hijo, vamos a limpiar, no pasó nada, ta, 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 venga, le vuelvo a servir jugo, venga y vuelvo y confío en usted, así lo pueda volver a regar. Cosa que es muy poco frecuente que veamos en nuestra cultura y lo que sucede generalmente es, ¿por qué lo botó? Ya no hay más jugo, ahora toca hacer más jugo, limpie eso, cochino, no sé qué. Ese depósito que va guardando el niño es lo que permita que esa herida cada vez se vaya abriendo más y más. Y vemos lo que hoy sucede y no es ajeno para nadie, cómo hay tiroteos en los colegios, cómo hay suicidios a tan temprana edad, porque estas heridas que una vez pensamos, yo estoy enseñando a mi hijo a que sea fuerte, es completamente lo opuesto. Es yo lo hiero tanto que allá lo hieren poquito, entonces no le hace efecto. Pero el mayor malestar está en casa. Voy a de pronto a decirles los ejemplos que copiamos aquí sobre los aspectos en los que la madre puede ejercer control en la crianza y unos ejemplos del padre para que vayamos familiarizándonos con el concepto. Entonces dice, la madre puede estar más vinculada al desarrollo de la sexualidad del niño o de la niña, a la propiedad de su cuerpo, a la apariencia, a la forma de vestir, la elección de pareja más adelante en la juventud. Mientras que el padre puede estar más enfocado en el ámbito del aprendizaje, la escucha, el habla, todo el tema escolar, a veces como que es el papá quien llega a intervenir cuando las cosas están como graves y de regular el comportamiento según el entorno. Lo que decíamos, si estamos en un restaurante, pues generalmente puede ser el padre quien ejerce esa autoridad en la crianza. Pero pues vuelvo y les digo, esos son ejemplos pero no se cumplen 100% de esa manera, solamente es para que ustedes se imaginen cómo puede ejercer el control en la crianza la madre y de qué manera puede ejercerlo el padre. Y en esos aspectos es donde viene a las palabras como degradantes, las palabras humillativas por cualquiera de los dos lados. Entonces, recapitulemos. La herida como tal surge porque el niño siente que se avergüenzan de él o se pueden avergonzar de él sus papás o sus cuidadores. Entonces se siente juzgado, rebajado, comparado, avergonzado muy verazmente por sus padres, ya sea en el ámbito familiar, en el núcleo, en el ámbito familiar más grande con los tíos, primos y etcétera, o a nivel ya en público, ¿sí? En un centro comercial, en el restaurante y demás.
Lo que decíamos ahorita con los ejemplos, ensuciarse la ropa en un restaurante elegante, regar el jugo en la mesa, orinarse en la cama. Entonces, en uno de los libros encontrábamos el ejemplo de que en un orfanato había una niña que siempre se orinaba en la cama, entonces le hacían llevar las sábanas pasando por todo el colegio en la mañana con las sábanas orinadas, como hacerle ese escarnio público para que no se vuelva a orinar en la cama, lo cual era todo lo contrario. Entonces me acordaba porque mi mamá me contaba que también en su familia había una de las primitas que se hacía chichi en la cama. Y lo que hacían era ponerle a lavar la cama, la sábana y todo, pero además de eso también como hacer las primas, las otras primas le hacían como el bullying de cantarle la que se orina en la cama, la cochina, la puerca, entonces, pero son rimas y todo y son juego de niños. Entonces el adulto en vez de intervenir, de decir ya no más, o sea, ¿sí? En vez de decir, ah, sí, eso le pasa, no, no muy grandecita y se sigue orinando en la cama. Puede ser un comentario del adulto, en vez de intervenir y proteger al niño de ese escarnio público. A mí me pasaba que yo mantenía en el piso, me caía con frecuencia. Entonces, ya luego la burla que me hacían era, parece novia del piso, mantiene encima de él, ¿no? Y pues yo era una niña. Entonces, uno, el contexto sensual o sexualizado del asunto, ¿no? Mantiene encima del piso. Y también todo el tema de la vergüenza de usted mantiene en el piso, se mantiene cayendo, no es capaz de controlar su cuerpo. Y entre más me decían, pues adivinen qué, yo más me caía. Más me daban nervios y de pronto me tropezaba o cualquier cosa y de mis primos era la que mantenía encima del piso. Entonces, entrenando patinaje o haciendo deporte en el colegio, siempre llegaba con las rodillas pues raspadas. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Luego decía, este ya es un tema más familiar, como a raíz de la pobreza, de pronto que vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás, pues mandaban al niño con el zapato roto, con zapatos que no eran acordes, pues como para ir al colegio. Hay casos en donde llegaban a cortarle, pues eran zapatos heredados además, y llegaban a cortarle la punta y los dedos ahí salidos con la media y así todo le tocaba ir al colegio. Entonces son situaciones pues obviamente causadas por una pobreza o sí, una economía bastante difícil que exponían también a los niños a pues a un escarnio público y a sentirse como obviamente avergonzados de su condición. Entonces, otro ejemplo, Dentro de los otros ejemplos, eh, está la parte, por ejemplo, cuando hay más de un hermano, cuando no se es hijo o hija únicos. Está la parte en que padre o madre o ambos mantienen un aspecto de comparación, de cómo un hermano es mejor que el otro. En cambio, mire a su hermano que hace tal cosa, tal otra, o mire a su hermano que sí no hace esto o aquello. Esto no solo le está dando un comparativo para decir qué vergüenza lo que usted está haciendo en este momento en que no es igual a su hermano, sino ser usted es una vergüenza. Usted debería ser su hermano. ¿Sí me hago entender? Entonces, quiero que profundicen un poco más en el aspecto que no es el simple hecho de comparar una situación, sino que la persona que lo recibe, ese niño o esa niña, lo abarca como un todo. Si me comparan y me dicen, es que usted debería ser así, entonces ser yo está mal, no solo hacer esto. A pesar de que usted diga, pero es que yo solo le dije sobre eso específico. Todos podemos decir algo, pero lo que interpretan los demás es completamente diferente unos de otros. Eh, esta parte me parece también crucial. Esto se da, puede darse o se da a nivel familiar cuando de pronto hay reuniones familiares o cuando están las tías o los tíos cuchicheando sobre las vidas de sus hijos e hijas y comienzan a salir esas famosas historias íntimas de, por ejemplo, que le llegó el periodo a la hija o que el hijo se orinó en la cama o que de pronto descubrieron a fulanito mirando fotos que no debía y que el niño o la niña pueda de pronto haber oído o le llegó porque a un tío o tía se le soltó por allá hablando o hablando con la pareja y escuchó el primo y el primo le contó, eso genera allí una humillación a nivel familiar, porque por lo general en la familia cuando un chisme se riega no lo oye uno o dos, lo oyen casi todos.
Entonces, esto es algo que a nivel familiar impacta considerablemente, sobre todo incluso a nivel de abusos, que es una situación que es supremamente vergonzosa de abuso, supus- su- eh, altamente vergonzosa para la persona que lo sufre, porque es tan confuso que incluso llega hasta culparse de si por mi culpa me llegaron a abusar, ¿sí? Y por último, En ese caso, queríamos dar un ejemplo, por ejemplo, dar un ejemplo de cuando a las niñas o a los niños les da piojos. Eso de por sí para todo niño era como, no, el acabose porque todo lo que tenían que hacer pues para que uno quitarle los piojos de la cabeza y anteriormente hacían como cosas más drásticas de raparlo, de cortarle el pelo y demás, o sea que es una situación vergonzosa y de pronto los adultos lo toman como algo muy jocoso, muy normal, porque todos pasamos por ahí, entonces, ay, imagínate quién le pegaron otra vez los piojos. No, imagínate que fulanita está plagada, no, eso llegó con las liendras así, y pues la niña ahí presente o el niño ahí presente y es como, mamá, sí, sí, es la vergüenza pública de una situación íntima, de una situación que solamente le compete al niño y a los papás y al núcleo familiar de resolver, pero no andarlo a ir publicando. O, ay, anteriormente con todo el tema de la menstruación, era como, ya es una mujercita, ya menstruó, y es como, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, para que vayamos dándonos cuenta que a veces son actos inocentes, actos que no tienen como eso, como una malicia, como es que yo no le quise causar eso a mi hijo, pero somos tan culturales que se volvió normal realizar este tipo de acciones con nuestros hijos, nietos y demás. Bueno, listo, vamos a entrar un poquito someramente. Todo esto que les decimos está aquí en las guías que le vamos a pasar ahora, pero la idea es que lo escuchen como más desglosadito por nuestra parte. Bueno, entonces como ha sufrido escarnio por parte de sus seres más apreciados, más queridos, te comienza a desvalorarse a sí mismo, comienza a tener una baja autoestima esta persona, comienza a tener un mal concepto, puede considerarse maleducado, imprudente, desalmado, sucio, mal amigo, mal hijo, mal padre, etcétera. Comienza a tener un mal concepto de sí mismo, de sus capacidades. También tiende a culparse o a cargar con la culpa de dañar el ambiente familiar, de ser de pronto el causante del malestar familiar, de que su mamá esté molesta, de que su papá esté molesto. ¿Por qué? Porque como tiene esa inseguridad y ya lo han avergonzado por sus acciones y teme que sus acciones o su forma de ser avergüence a sus padres, si el padre o la madre cambia de estado de ánimo, dice, ¿y ahora qué hice? ¿Qué pude haber hecho para que mi mamá o mi papá se estuviera sintiendo así, estuviera con rabia, estuviera de mal genio, estuviera triste? Entonces tienden a responsabilizarse inconscientemente de esos cambios emocionales a nivel familiar. El sentimiento, listo. Ahí es algo importante como la vergüenza y la culpa hacen parte tan íntima de esta herida, hay que diferenciarlas. Entonces, la vergüenza es juzgamos que no hemos actuado correctamente respecto a lo que acabamos de hacer. Es decir, me pillaron comiéndome un moco y me avergonzaron por eso. Entonces comienzo yo a juzgar mi acto como algo que no se debe hacer. Y la culpa tiene que ver más bien con, dice, considerar que lo que se hizo o se ha dejado de hacer fue causante de un daño o perjuicio. Lo que les decía ahorita, ese comerme un moco avergonzó a mi mamá o a mi papá, entonces por eso me siento culpable, porque los avergoncé, porque les causé un daño y perjuicio a ellos, que son los que yo amo. ¿Mm? Ya, la culpa no implica sentir vergüenza, es decir, cuando sentimos culpa, no implícitamente tenemos vergüenza en ese sentimiento, pero sí, cada vez que tenemos un acto vergonzoso, un sentimiento de habernos sentido avergonzados públicamente, sentimos culpa por eso, ¿sí? Porque realmente estamos avergonzando a alguien o nos estamos avergonzando a nosotros mismos con esos actos, entonces creemos que lo que causa alrededor ese acto es responsabilidad mía. ¿Vale? Listo. ¿No?
Vale. Otro aspecto es de que esta persona, cuando cae en ese juego de buscar responsabilizarse de las necesidades de los demás, no se percata que se rebaja y se humilla porque está pensando que a través de esas acciones y de ocuparse de los demás, antes va a ser apreciado o va a sentir que el otro, eh, lo que les dije al principio, no puede, no tiene la capacidad de resolverlo solo. Si yo no lo ayudo, no va a poder solito, no va a poder solita. Que esto puede llegar a tener la tendencia, sobre todo en las partes de las madres sobreprotectoras, que es lo que hablamos una vez fuera del seminario en la iglesia acerca de la sobreprotección, que a veces pensamos que sobreproteger es estarlo ayudando, pero en realidad lo que estamos haciendo es quitarle herramientas para su desarrollo, para su individualidad e independencia. Entonces, ¿por qué pasa este tema de humillarse por estar ayudando a los demás? Entonces, primero pasa una característica y es que por creer que se está ocupando de sí mismo, haciéndole las cosas a los demás, que no son sus necesidades sino las del otro, solo se ocupa única y exclusivamente de pensar en el otro. Por ende, deja de ser valioso o importante su persona, lo cual radica en una humillación, eso ya es más personal, más psíquico, una humillación o vergüenza para sí mismo, porque necesita vivir el ser aceptado y reconocido es a través de las necesidades de los demás, de resolverles a los demás, lo que hablamos de fusionarse con el otro. Ahí encontramos un ejemplo y es, vamos a ponerlo en el rol de la madre, porque es algo muy cultural, que la madre siempre le haga todo a sus hijos, ¿sí? Que la madre de pronto, cuando están chiquitos, los complace haciéndole el aseo, preparando la alimentación, recogiendo los platos y llevándolos y lavando el plato. No hay como una educación desde el chiquitos que el niño puede ir agenciando y realizando sus quehaceres por su cuenta, sino que la madre se ocupa de todo, de lavar la ropa y demás. Entonces llega la adolescencia y entonces ya las mamás comienzan a decir, usted es un conchudo, usted no levanta un plato de la mesa, usted no lleva la ropa sucia donde debe, usted tal cosa y tal otra, y comienza, usted es un cochino, usted es un desordenado, usted tal, pero no hubo un aprendizaje previo. En ningún momento la mamá le dijo, amor, cuando termines, lleva el plato a la mesa y a la cocina y lo lavas, porque es mucho más cómodo de pronto no entrometerse a enseñarle a lavar bien el plato, a coger bien el jabón, a regular la cantidad de agua que utiliza, sino que eso es pérdida de tiempo, es más fácil si la mamá lo hace y luego comienza pues todo ese tema de que usted es un cochino y demás. Y también se vincula con la herida anterior, ¿por qué? Porque comienza un tema de yo hago todo por ustedes, pero ustedes no valoran mis esfuerzos en la casa. Entonces también hay un poquito de víctima y se sienten tan responsables de tener que llegar puntual a alistarle la comida al marido, a calentarle el alimento a los hijos porque ya llegaron del colegio, a hacer un montón de deberes y luego se quejan de que no tienen tiempo para ellas mismas, que no tienen tiempo, no se pueden ir a comer un helado sin que estar de afán o no pueden salir de la casa sin hacer el almuerzo. Y pues claro, obviamente se necesita tener esas tareas cumplidas en la casa, pero ella se sobredemanda y se extralimita con esas acciones. Entonces, un caso familiar cercano, eh, yo me daba cuenta que desde chiquito pues siempre le hacían todo. Y ya cuando estaba en la universidad y esta persona jugaba deporte donde llegaba embarrado desde la cabeza hasta los pies y los zapatos vueltos una nada, el conchudo llegaba y ponía los zapatos en el lavadero y esperaba que su mamá se los lavara, ¿sí? Y ella, mamá, decía, perdón la expresión, pero sí, mamá cansada decía, ya no aguanto más, yo soy la sirvienta de esta casa, aquí nadie mira lo que yo hago, pero no hacía cambios al respecto, no dejaba de lavarle los zapatos al hijo, no dejaba de lavarle la ropa. Entonces era un ciclo vicioso, un círculo vicioso en el que me quejo, no me siento valorada, pero no ejerzo acciones y no cambio mis actitudes. Entonces, si sigo continuando siendo masoquista, al volver a rebajarme, yo tener que lavarle los zapatos puercos y sucios de andar en el barro jugando y yo se los tengo que lavar.
¿Sí? Me van entendiendo de cómo se va formando? Listo. Otra situación compleja son los secretos familiares. ¿Por qué los secretos familiares? Porque los secretos familiares son situaciones de pronto vergonzosas que han pasado a nivel familiar y se guardan. Entonces, si usted en su casa, de pronto, antes, ahorita ya está obviamente más normalizado, pero antes era el hijo bobo que no mostraban en publicaciones ni nada. Y lo digo personalmente porque tengo una tía que tiene déficit cognitivo y tiene además un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces las fotos familiares eran todo el mundo, todas las familias y la niña por allá. Y se tomaban la foto con ella, pero la que publicaban, adivinen cuál era, pues no era la foto con la tía que tiene una condición mental, ¿me hago entender? Entonces, todos esos temas cuando se habla de cuántas hermanas tienes, no, pues tengo una hermana, no contaban a la hermana que tenía el déficit cognitivo. Y así sucesivamente, antes era con el tema de la homosexualidad, si había un tío o una tía homosexual, nadie decía nada, todo el mundo la escondía, nadie, todo el mundo procuraba como calladito el tema, no hablar de eso porque era vergonzoso. No se habla de Bruno, como decía en Disney, pero es eso, la tendencia en la familia es a tener secretos familiares. Se relaciona con un dicho popular que es la ropa sucia se lava en casa. Es algo muy marcado en nuestra cultura. Entonces, pasamos situaciones, por ejemplo, no sé por qué siento decir eso, pero pasamos por situaciones de abuso, pasamos por situaciones de maltrato familiar y la callan todita. Que si se van a separar, entonces calladito, hasta que ya no firmemos papeles y no se haga público, ya. Entonces, recuerden de pronto esos eventos que pueden traer vergüenza a nivel familiar y que se guardaron. En mi familia fue el abuso sexual a nivel familiar y también hubo esa parte de mi tía que tiene una condición especial. Eran dos cosas que se mantenían así como lo más por debajo de cuerda posible, porque eran vergonzosos a nivel social. Entonces, toda esta parte para que ustedes dimensionen de pronto el temor al escarnio y el temor a la vergüenza pública, a no cumplir de pronto con ese deber ser familiar, deber ser como personas. Entonces también si el papá o la mamá era consumidor de alguna sustancia psicoactiva o alcohólico, también como que si el hijo sintiera como ese repudio y esa vergüenza de decir, este es mi papá o esta es mi mamá, para que vayamos entendiéndolo. Suele ser, la persona que tiene esta herida también suele ser hipersensible, se hiere fácilmente y al reconocer esto busca todo lo contrario, no herir al otro. Entonces evita hacer malos comentarios, evita de pronto avergonzar a los demás, no busca replicar esa herida, sino que se disculpa por todo, también es un buen apunte. Si hace cualquier cosa, ay, perdón, qué pena molestarte. Pues puedes regalar un minutico de tu tiempo. Ahí lo vamos a ver en los vocabularios, que se degrada también en que lo que él piensa, siente o necesita es pequeñito. Entonces, un favorcito, qué pena contigo, ¿me puedes hacer un favorcito? Qué pena molestarte. O si rompe algo o le ocurre un accidente, y no, perdón, perdón, no, lo siento mucho, no, ¿qué puedo hacer para enmendarlo? Entonces todo el tiempo está en función de no quiero ser avergonzado y más adelante vamos a volver a ver que se castiga a sí mismo antes de recibir de pronto el castigo del otro. Por eso se relaciona con el ámbito masoquista. Adicional, algo que ella está diciendo allí, la parte de los pequeños, diminutivos y aumentativos. Los diminutivos son para esa parte de requerimientos. Todo lo que yo necesito, solicito, es mínimo, porque así yo no soy carga y no soy molestia. Entonces no avergüenzo. Y los aumentativos son para mis condiciones, para expresarme. Entonces la embarré horrible, metí la pata hasta el fondo, lo que hice no tiene perdón. Son cosas que son extremistas y no necesariamente son gran cosa. Entonces, diminutivos para sus requerimientos y aumentativos para calificarse a sí mismo, como lo que le hablamos al principio, se humilla o se avergüenza a sí mismo. Si se riega o se riega la ropa, si ocurre un daño, X, si rompe, si riega el jugo, va a decir
qué torpe soy, qué tonto, es que eso solo me pasa a mí. Entonces, o puede que no lo diga, pero sí lo piensa. Entonces, ahí había un ejemplo como qué puerco soy, qué sucio. Entonces, todo lo como lo denigrante para uno y lo maximizo mi error. Y como que no encuentro como salida y también pues como que lo veo como más grave de lo que realmente es. Por esa de temor, volvemos a lo mismo, el temor a la vergüenza y el temor a ser juzgado. Todo juicio para él, toda crítica se convierte en una humillación. Entonces no se le puede decir nada, por eso se hiere fácilmente. Si usted le dice, voy a ponerlo aquí en el ámbito eclesial, hoy estuviste como un poco desafinado. No, carto asqueroso, horrible, no vuelvo a subir, no vuelvo a fluir porque soy la peor del universo. ¿Mm? Entonces maximiza todo en ese sentido. Este también nos pareció importante y es que si hay una discusión familiar o hay una discusión con otra persona, a pesar de que usted sabe que usted fue el más injuriado, el que peor trataron, usted se disculpa primero. Y bueno, lo vamos a sacar un poco del ámbito eclesial, pues porque la iglesia y la Biblia obviamente nos enseña a ser mansos, a ser humildes, pero esto es algo repetitivo, hermanos, es algo que constantemente ocurre. Entonces, si usted discute o algo, se queda callado, no se defiende, no pone su voz, no plantea su punto de vista de cómo lo hirieron. Entonces, usted no tiene que ser grosero para decir las cosas, pero usted sí puede decirle a su pareja o a su hermano o a su primo que le causó esa vergüenza o lo humilló a usted, usted sí puede decirle, vení, a mí no me parece que tú me hables así, ¿sí? Yo creo que yo merezco respeto y yo no te hablé en ningún momento mal, pero no alzamos la voz para nada y lo que hacemos es callarnos para no perder la paz, para no causar molestia, para de pronto restaurar a nivel familiar la situación. Entonces, si hay peleas o riñas entre hermanos y entre hermanas, pues siempre de pronto puede haber uno que dice, venga, ya no más, yo sé que yo fui así, pero ya todos como que se posiciona como amortiguador de los conflictos y termina él cargando con la culpa o la responsabilidad de algo que no le compete, de algo que el otro fue el que de pronto ejerció esa humillación, pero se coloca ahí como carne de cañón, como dicen las abuelitas. Más adelante también en la guía van a encontrar ese aspecto de que se pone como amortiguador en las relaciones. Entonces siempre es el que recibe el golpe y se queda callado y asume la responsabilidad, pero no es capaz de decir, venga, ya, pare, a mí también me duele, ¿sí? Respéteme, por favor, para que vayamos ahí también. Por eso tiende a ser una persona que soporta mucho o tolera relaciones tóxicas por años o a veces hasta la muerte, o sea, ya de viejos. Entonces, voy a retomar un poquito lo que hablé ahora al principio acerca de la libertad. Eh, Tiene ese deseo, precisamente por haber cargado con la responsabilidad y las necesidades de los demás, de ser libre, de sentirse sin cargas encima, sin deberle nada a nadie, sin rendir cuentas. Entonces, aquí explico esta parte de ser libre. Significa no tener que rendir cuentas a nadie, no ser controlado por nadie, hacer lo que se quiere cuando se desee. Entonces, esa es la necesidad que surge en la persona que está sufriendo la herida de humillación, pero que asimismo se cohíbe, porque primero no pudo ser libre en los momentos que hablamos de la paternidad y maternidad, de decirle cómo debía ser, comportarse o incluso hablar o comer. Pero también, como eso ya queda aquí registrado y llega un punto en que los papás ya no tienen tanta injerencia en esta persona, él se lleva a sus dos padres aquí en la mente y tiene su constante repercusión de oírlos a ellos o así no sea el mismo tono de voz, escuchar esas palabras de si me estoy, si, por ejemplo, con el tema de la comida, a ver, voy a comer así como dejado, ay, ¿verdad que así es una vergüenza? Vuelvo y empiezo a comer bien. Son destellos así como que no es que mi papá esté aquí atrás, pero si hay un no sé qué, no sé dónde que me dice, siente bien, métase bien la cuchara a la boca.
no deje restos, no coma tanto, coma poquito, mastique bastante, no trague así tan entero, no se llene la boca. Todo eso queda aquí guardado y a pesar de que ya no haya nadie alrededor, ya tengo mis generales al lado que me dicen cómo me debo comportar. Entonces, esta parte de la libertad se la cuartea o se pone el tropiezo. Entonces, dice así, cuando se siente libre, tiene dificultades para manejar la libertad de manera sana, dado que lo lleva al extremo, como les hablaba antes. Comer demasiado, comprar demasiado, cocinar demasiado. Pasa mucho cuando uno hace espaguetis, no sé si les ha pasado, o lentejas. eh, Beber demasiado, gastar demasiado, hablar demasiado, trabajar demasiado o desea incluso ayudar demasiado. Todo en el hacer demasiado. Otro de los aspectos es que tiende a atraer o a rodearse de situaciones en las que se autoexpone a la humillación de los demás. Como lo hablábamos, por ejemplo, de ensuciarse la ropa o que usted precisamente ese día va a su trabajo o a una cena en un restaurante con camisa blanca y ese día estaba escribiendo en su trabajo y preciso el rayón de lapicero que queda notorio frente a todos. Son situaciones inconscientes que uno podría decir, no, matemáticamente la probabilidad es muy baja, esto es pura coincidencia, pero casualmente, como dijimos en un principio, este tipo de situaciones le ocurre más frecuentemente a la persona que padece este tipo de herida. Bueno, como el temor a ser avergonzar a sus papás, ya lo vimos. Esta condición lo que hace es que la persona que va creciendo se rija y condicione su vida y dirija su vida siempre hacia el deber ser. ¿Qué es lo mejor que yo puedo ser? ¿Los estándares o los valores sociales establecidos o los valores morales propios familiares? Siempre se mide con esa regla, con ese tope. Entonces tengo que ser siempre muy diligente, tengo que ser muy servicial, tengo que comportarme extremadamente formal. Son personas que pronto al usted también hablar con ellas parecen como si recitaran un guión. Entonces, no, excelente, gracias al Señor, siempre están bien, nunca están de pronto un poquito mal. Cuando se expresan es de usted, señorita, tienden también como a tener ese vocabulario muy respetuoso e impecable. Se maneja una dualidad, ¿no? Por el extremo de tener que ser tan impecables y tan excelentes según las normas, a veces también reprimimos todo lo que podemos hacer mal o los deseos más carnales. Entonces se maneja esa dualidad en el público, soy de pe a pa, estricto, derecho, bien puesto, zapatos lustrados y demás, pero en intimidad puedo ser todo lo contrario. En soledad puedo ser sucio, puedo ser cochino, puedo ser sexual, puedo tener fantasías sexuales porque realmente no las expreso y no las controlo, sino que es eso que yo reprimo tanto porque comienzo a sentir que es súper avergonzado. Entonces, por eso, cuando tiene la más mínima libertad, se desboca a cometer todas las cosas, pues, desde los deseos más pasionales. Listo, ya, creo que ya podemos hacer ahí. Sí. Vamos a hacer el ejercicio de la vez pasada, a que cada uno lea las características psicoemocionales, las características físicas, las enfermedades, el vocabulario. Em, Como es una persona de extremos, en el ámbito de la alimentación vamos a encontrar muy frecuente la bulimia. ¿Por qué? Porque son atrancones de comida, ¿sí? Comer a escondidas, comer porciones pequeñas pero frecuentes. Entonces termina de pronto castigando su cuerpo a través de estas acciones. También está el tema de, como tiene que soportar muchas cargas, se culpa por todo, tiende a tener problemas de espalda, a dolerle la espalda, a tensionarse la espalda, a tener lumbares, lumbagos, todo lo que tenga que ver con cargar peso,
las rodillas pueden doler, todo lo que tenga que ver con eso, esa representación de que cargo mucho peso, se encorvan, entonces cuando viejitos, pues, perdón, los viejitos, los mayores, los adultos, pero ustedes no han visto que entre más adultos las personas también como que se encorvan, porque ya no tienen la vitalidad de mantenerse derechos, la debilidad en las piernas, pero tiene que ver mucho también con las cargas emocionales que manejamos. ¿Listo? Bueno, para que vayan ahí, cualquier duda, pregunta, aquí estamos, vamos a pasar rondando. ¿Quién necesita lapicero? Ok, ¿dónde los tienen? Ah, están acá, Anita, ahí en la canastica, qué pena. No, allá abajo hay más. Ajá, bueno. Cualquier duda e inquietud, pues también los de Zoom pueden ir desarrollando ahí el PDF que se les ha enviado. Duda o inquietud, por favor, levanten la mano, nos acercaremos al puesto. Normal, pero hay unas partes específicas que tienen un cuadrito vacío al lado izquierdo. Todos esos aspectos, ya sea de vocabulario, características psicoemocionales o físicas o de alimentos, todas esas son las que se debe leer y si se siente identificado con alguna de ellas, hacerle una X o un chulito para que vaya llevando su registro personal de qué le impacta de lo que hemos hablado hasta el momento. Ahí dice una parte de que, bueno, obviamente tiende a aumentar de peso, entre más cargas lleva, lo lleva también a la comida, como esa necesidad de saciedad. Y también en el tema de si logra controlar su peso es porque hace estricta dieta, o sea, mantiene en estricto restringir alimentos que sabe que lo engordan. Cuando deja un poquito, es más laxo con la dieta, entonces comienza otra vez a engordar. Es mucho de lo emocional, de la somatización emocional. Por eso es complejo de pronto como ser tan enjuiciadores con la parte del peso, porque tiene que ver con eso, con cuánto yo intento llenar mi vacío, mi necesidad, ocupar un lugar. Entonces, entre, sí, como que en esa parte se va manifestando.
Por acá me llega una pregunta por Zoom. Mono, haceme un favor. Mira que la persona que preguntó para saber si la puedo hacer pública o es personal, para no... Vale, ya me autorizaron. Dice, tengo una duda. ¿La humillación se puede traducir en sentirte culpable de existir en la vida de otros? Hay situaciones en las que se recrimina tanto el sacrificio o lo laborioso que es atender las necesidades del niño o persona con una carga negativa y de hacerle ver todo el tiempo como que mira lo que hago por ti. Es por ti que tomé esta decisión. Entonces se le está humillando. El niño o persona lo puede interpretar como culpa. ¿Cuáles serían sus reacciones con respecto a esto? Em, Me acuerda de esto de sacar en cara. Se le saca en cara el vaso de agua, se le saca en cara que usted vive bajo el techo, que yo le agradezca que le doy vivienda, agradezca que le doy, que yo pago los servicios y todas esas son cosas que son, sí caben dentro del aspecto humillativo porque es como si no te las merecieras, como si no valiera la pena que tú tuvieras esas comodidades básicas. ¿Mm? El que lo recrimina es como, mire, el generoso, cuán generoso soy que le doy todo esto para que usted viva bien. Entonces yo me acuerdo que a mí me decían, es que usted lo único que tiene que hacer es sacar buenas notas, estudiar. Lo único que usted tiene que enfocarse, usted no le toca trabajar, usted no le toca limpiar, usted no le toca, y es como, pero ¿y yo qué hice? Yo no estoy haciendo nada malo, ¿sí? Entonces sí se representa Ida de esa manera, para que a contestarle a la persona por Zoom. Sí se representa como una humillación para el niño y a sentir culpa y a no querer existir, porque entonces es como que, ¿para qué? Si tanto peso soy, sin tan carga soy, pues entonces, ¿sí? Y más adelante en las enfermedades se van a dar cuenta que una de las enfermedades comunes de esta herida, que causa esta herida, es la depresión. Ay, no, no está por ahí. Bueno, apúntela por ahí a un ladito, porque también estaba dentro de estas enfermedades, pues como de los sentimientos de culpa, llega un punto de que no se valora a sí mismo, entonces cae en depresión por la profunda tristeza de tener que enfrentar de que es una vergüenza para todo el mundo y no va a tener salida de esa situación. Hay algo que hay que tener en cuenta, que me hizo caer en cuenta, valga la redundancia, responder otra pregunta, y es que, por ejemplo, haya salido una de los párrafos a chulear, que me pegue, pero que yo sienta que no están de allí, como de esta herida de humillación. Entonces, por ejemplo, yo le explicaba a esta persona, lo que pasa es que la persona me decía, si a mí me da vergüenza exponer en público, quiere decir que yo no quiero exponer para no ser avergonzado, entonces tengo la herida de humillación. Entonces, algo que yo le aclaraba es, bueno, si contrastamos con las heridas anteriores, yo debo evaluar, después de chulearlas de esta herida, en cuál tengo más, porque esta parte de vergüenza al exponer también se puede traducir como sentimiento de rechazo. Entonces, me da pena exponer para que no me vayan a rechazar. Mejor no expongo para que no me rechacen. O mejor no expongo para que no me humillen o se avergüencen de mí. Entonces, dependiendo de la calidad en la que yo me sienta más identificado, esa herida o ese evento puede tirar más hacia esa otra herida. O en su defecto, podría tener que ver con las dos. Tener tanto
partes de herida de humillación como partes de herida de rechazo. ¿Alguien tiene alguna otra duda para acercarnos al puesto? ¿O ya acabaron para saber si seguimos con el resto del material? A las 7:30, unos 2 minuticos, continuamos ya con lo que queda del material. ¿Listo? Cuando hablan mucho es porque ya acabaron. Bueno, como pueden observar, pues dale de una vez. Bueno, como podemos observar, vamos a hacer un taller sobre esta herida. La verdad, amados, fue muy difícil encontrar un personaje bíblico que de pronto se acomodara o nos representara esta herida. Vamos a ver el ejemplo del rey Saúl. Y yo quiero que antes de que puedan leer ahí el material, porque ahí está el chancuco, que usted se lo lleve y lo estudie en la casa, quiero que nos pongamos en contexto. El rey Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Surgió la necesidad en el pueblo de Israel y demandaron a los profetas, que en ese entonces el profeta Samuel estaba como siendo el más representativo, le demandaron que tuvieran rey, para así no tener que estar cara a cara con Dios, sino que haya una monarquía que ejerza una normatividad y que esa persona sea como el representante de ese Dios en la tierra. Esto es muy importante porque vamos a ver la relación entre las necesidades del pueblo y el rey tratando de satisfacer todas esas peticiones, todas esas demandas del pueblo. Y cómo esta persona que se supone que tenía que tener una relación directa con Dios, comienza a satisfacer más las necesidades del pueblo y dejando de lado las de Dios. Eso es lo que queremos que de pronto usted tenga más en cuenta al ver esta historia del rey Saúl. Entonces, para los que tienen la Biblia en el celular o trajeron la Biblia, vamos a Primera de Samuel 9:21. Primera de Samuel 9:21. ¿Listo? Vamos a leerla. Saúl respondió y dijo, este fue el llamamiento de Saúl, cuando Samuel llamó a Saúl para ser rey. Entonces recuerden, dentro de los vocabularios encontramos que esta persona tiende a utilizar diminutivos en la forma de expresarse. Entonces cuando Samuel lo llama, Saúl responde y dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? No, ¿por qué pues me has dicho cosa semejante? Ahí le habían dicho que iba a ser rey y entonces me impresiona que utiliza, es la tribu más pequeña y de la tribu más pequeña, mi casa es la más pequeña. Entonces se desvaloriza a sí mismo de esta manera. Vamos a Primera de Samuel 10:27. No lean el chancuco.
Primera de Reyes 10:27. Ay, perdón. Primera de Samuel 10:27. Dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. En esta parte podemos encontrar que cuando estaban en guerra, Saúl, pues como rey, tenía que comandar el ejército y demás. Pero algunos hombres de guerra, varones experimentados del pueblo, dijeron, ¿y este? ¿Este quién nos va a venir a salvar a nosotros? Este no es nadie. Y Saúl, aún escuchando que le estaban injuriando, que lo estaban humillando, como vimos más atrás de las características, se quedó callado, no refutó, no dijo, hombre, espere un momentico que Dios me ha llamado como rey. Yo soy el libertador de usted, sino que se hizo el pendejo. El que no era nadie. ¿Y cuántas veces ocurre esto en la casa? Que somos humillados, que usted se da cuenta y usted prefiere hacerse el de los oídos sordos, el de la vista gorda, pasar de largo y decir, ah, ¿para qué le voy a decir? ¿Para perder la paz? ¿Para causar problema? Él ya es así, yo sé cómo es él, no me voy a defender. O a este no se le puede decir nada, entonces ¿para qué voy a contender con esta persona que no es capaz de reconocer sus errores? Pero no somos capaces de pronto de cambiar o de confrontar esta situación. Vuelvo y les digo, sin ánimo de ser grosero ni nada, pero es importante que coloquemos límites, darse el lugar que merecemos, porque si no, nuestro cuerpo lo va a manifestar de otras formas. Va a tratar de reclamar ese lugar con enfermedad, con más, estar más gorditos y demás. ¿Listo? Digamos. Yo creo que podemos ir. Entonces, en Primera de Samuel 15, del 1 al 3, tenemos lo siguiente, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, ahí le está comandando Jehová a Saúl a través del profeta Samuel. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. No, perdón, era hasta allí, hasta camellos y asnos. Me emocioné. Después pasamos, para continuar esta historia, a Primera de Samuel 15, versículos 7 y 8, un poquito más abajito. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas, como le habían dicho, ¿cierto? Desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Lo primero que le dijeron fue, no deje vivo a nadie. Y lo primero que hizo fue tener misericordia. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, es decir, le perdonó la vida al rey. Y Saúl y el pueblo, ahí ya nos metemos en el tema del pueblo y del agrado al pueblo como rey, porque hay que tener en cuenta que Saúl no era un cuarentón, era un joven y por ende, pues no está tan desarrollada la capacidad de la madurez en cuanto a términos de guerra, en administración de lo que es todo un gobierno, todo un pueblo, de poco de tribus. Como si ustedes leen la historia, ahí cuentan los números y estaba a cargo de miles de hombres en el ejército, un peladito, al punto de que le dicen, ¿y este quién es que nos va a venir aquí a guiar en la batalla? Entonces dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esta parte es muy importante porque, como les decía, como era el primer rey, el que era necesitado, lo que había aclamado el pueblo, de alguna manera Saúl
tomó las necesidades o las expectativas de ese pueblo y las hizo suyas, dejando a un lado la palabra de que él tenía que llevar a cumplimiento esta palabra de decir destruir todo. Pero Saúl y el pueblo decidieron que era mejor su concepto que lo que había dicho Dios. Se parece un poquito a la historia de Abraham y Sara, pero en esta vez la quisimos enfocar hacia esta herida porque suple las necesidades o las expectativas de ese pueblo rebelde, de ese pueblo que no quería sujetarse y demás. Y él tampoco lo hizo, siendo él cabeza y siendo rey, que él perfectamente hubiera podido decir, se mueren todos, pero de pronto escuchó, vamos a fantasear un poquito en la historia, de decir, de pronto los ancianos en guerra y los más fuertes dijeron, pero ¿y ese caballo lo vamos a matar? Y este ganado tan bueno, pues ofrezcámoslo al Señor, porque más adelante dice, esto es para sacrificio de Dios. Entonces eso me hacía pensar, amados, cuando a veces creemos que estamos haciendo el bien, creemos que es la mejor opción en nuestra acción, pero no estamos siendo fieles a Dios, sino que lo estamos haciendo por aparentar ser buenas personas, por ser serviciales, por ser catalogados como los mejores diligentes. Entonces tenemos que revisar cuál es la motivación del corazón a veces de hacer esas acciones, porque estamos llamados a servir. Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a servir, pero una cosa es servir para ser vistos, para ser reconocidos, para ser catalogados de útiles, de buenas personas, y otra cosa es porque es la voluntad del Padre. Entonces, por eso es que hay que revisar muy bien el corazón y llevarlo delante del Señor y que Él diga, bueno, Señor, examina mi corazón. Si mis acciones están guiadas desde una herida de rechazo, desde una herida de abandono, desde una herida de humillación, o es porque genuinamente sé que estoy cumpliendo tu palabra. Entonces, realmente, amados, a uno, pues el corazón es malo, ¿sí? Y constantemente tenemos que revisarlo porque caemos en estas situaciones en donde pensamos que estamos haciendo el bien, pero tergiversamos la verdad de Dios y terminamos haciendo algo que no estamos llamados a hacer. Sí, a ser salvadores de otros, cuando el único salvador puede ser Jesucristo. Entonces, por eso nos damos más a la causa externa que a tener atender nuestras propias necesidades, tanto íntimas de uno propio como incluso de la familia. Postergamos las necesidades de nuestros hijos porque preferimos estar en la iglesia metidos de pe a pa y que vean que estamos sirviendo, que vean que somos útiles, que vean que somos serviciales, diligentes y nuestra casa olvidada. Entonces, Saúl creyó estar haciendo las cosas bien y le refuta una y otra vez a Samuel que él hizo bien, que él ya mató a todos los amalecitas, pero tenía un agravante y era que el rey estaba vivo y que lo mejor de sus bienes estaban todavía allí. Hasta el punto en que el mismo Samuel tiene que coger la espada y matar a Amalek. ¿Amalek? Amalek. Lo pica, lo mata él mismo, porque tenía que cumplirse el edicto de Dios, ¿sí? Lo picó, dice ahí en la palabra que lo picó. Entonces, ah, bueno, Para cerrarles la historia, para que la novela ahí continúe. En el versículo 32 dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. ¿Ustedes no les parece curioso que el rey de esta nación que acaba de ser desolada y asesinada venga alegremente? Dice que, y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, le acaban de matar a todo el reino, a todo el pueblo, y dijo, listo, ya pasó lo más grave, vengo feliz aquí, ya me salvé yo, era lo importante. Pero no contaba con Samuel, que él sí era obediente a lo que Dios había mandado. Dice, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y colorín, mentira. Entonces, sepan que esta parte, bueno, gracias ahí por el dato. Tenemos la parte de Saúl y el pueblo que decidieron, Saúl prefirió escuchar al pueblo
tomar las necesidades del pueblo como suyas, decir, uy, sí, tienen razón, este ganadito no sirve, esta vaquita no la tenía, este caballo se ve mejor que el que ya tengo. Decidió ver con buenos ojos lo que le dijeron, arrase con todo. Y pasó por encima incluso de Dios. Recuerden que hubo un momento en el que hablamos que ese deseo de libertad que tiene el de la humillación no quiere tener a nadie por encima. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo pasó por encima incluso de Dios. Y lo tomó desde una perspectiva en que yo no hice nada malo. O sea, sí, me dijeron que matara todo, pero lo cogí para darle sacrificio a Dios. Incluso justificó su desobediencia. Y aquí entramos en un punto que dice, eh, Saúl y el pueblo decidieron perdonar al rey Agag y lo mejor de sus bienes para ofrecer sacrificio al Dios de Samuel. Esto es una rebeldía frente a su deseo de ser libre y también ser obstinado. Si gustan, yo les sugiero y les recomiendo, léanse la historia. Es muy cautivadora, es muy interesante y habla incluso de cómo es de prejuicioso para Dios la rebeldía y la obstinación. ¿Sí? En la historia también, ese no lo pusimos, pero también es importante esta parte en Primera de Samuel 28. Realmente casi que es todo el capítulo, no lo vamos a revisar ahora, pero al morir Samuel como el profeta, llega un momento obviamente otra vez donde los filisteos están amedrentando al pueblo de Israel y llega Saúl con el afán de que las personas lo aprobaran todavía como rey, va y consulta a una pitonisa. Entonces, como sus valores no estaban interiorizados, sino que eran los valores cualquiera que sea, pero con cumplir las necesidades del pueblo, no las propias necesidades que Dios le había colocado ni las que él tenía que hacer como rey, sino las del pueblo. Y llevar incluso eso a buscar una pitonisa, una divina, para que le dijera cuál iba a ser como el porvenir de la guerra, el porvenir de la situación con Israel y los filisteos. Entonces también es para revisar, amados, que con esta herida vivita y coleando en nuestro corazón, podemos llegar a hacer cosas que incluso sean, que nos pongan en esa línea muy delgada entre lo que nosotros consideramos valioso de nuestros valores éticos y morales y a poder decir, tergiversar esa verdad y utilizarla bajo nuestra conveniencia. Entonces, amados, pues es una situación, es una herida compleja que nos reta a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestras acciones, a mirar nuestro corazón y a ponerlo delante del Señor para que digamos, bueno, Señor, límpiame de estas heridas, sáname para poder verdaderamente ser genuino en todo lo que yo hago, en lo que soy, en mi forma de ser, en mi forma de pensar. Bueno, Ya para terminar, hoy nos rindió el tiempo, vamos a dar el último paso a la parte de Jesús, de por qué situaciones pudo pasar Jesús referentes a la humillación, pero como hemos dicho en las sesiones anteriores, no se vio afectado por estas heridas que vamos hablando. Vamos entonces, Mateo 13, 55, 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero, como pasó ahora con Saúl? ¿Quién es este? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En pocas palabras, estos son unos cualquieras. Y este viene a decir que es el Mesías. Un acto que encaja perfectamente en la humillación, en la degradación de decir, estos no son nada. ¿Sí? También sirve para la herida de rechazo, pero como les dije ahora, dependiendo de lo que más aflora, esa es su orientación. Mateo 27, 26 al 31 dice, entonces les soltó a Barrabás. Aquí es cuando pusieron a elegir si liberaban a Jesús o a Barrabás, un ladrón homicida. Dice, entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Yo dije azotado, ¿no? Ah, qué pena. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, o sea, hicieron público. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Creo que esto no hay ni que explicarlo, porque ya es demasiado explícito. Degradación a lo sumo. Bueno, sí, hay que decirlo. Era con propósito. Aquí no era algo que Jesús estuviera padeciendo la herida de la humillación, era algo específico porque era el que tenía que llevar toda la injusticia, toda la traición, todo el abandono, todo el rechazo, todas las heridas que vamos a hablar aquí. Él era el que tenía que cargar con todas ellas para hacerse como único culpable y expiar todo eso que nosotros éramos merecedores de eso. Y allí lo importante de reconocer esa obra de Cristo, ¿por qué? Porque entonces no tiene sentido que usted se siga latigando por cosas que ya Dios ha perdonado. Si usted ya le llevó al Señor su maldad y ya ha sido transformado y demás, entonces, ¿qué hacemos también nosotros en esa condición humillativa delante del Señor y no posicionarnos como hijos en el reino? Entonces, esto es complejo porque nos moviliza a decir, sí tenemos que padecer humillaciones, pero humillaciones dentro del propósito del rey, dentro del propósito del reino. Entonces, obviamente en el día de mañana podemos ser apedreados como lo fueron muchos de los discípulos, podemos ser injuriados, podemos ser catalogados de blasfemos, de horribles cosas, pero por la causa de Cristo. Pero no es estar usted humillado por cosas que Dios no lo ha mandado, uno, a hacer y dos, a padecer. Entonces, ay, no, yo soy la sirvienta de la casa porque es que el Señor me quiere aquí. No, amados. Usted tiene que poner límites, tiene que aprender a colocar su integridad para poder ser sano también. Entonces, Dios nos llamó obviamente a hacer servicio, nos llamó también a ser humildes, nos llamó a padecer juntamente con Cristo, pero por el reino. Entonces, en la medida que vayamos sanando esta herida, pues nos vamos a dejar de exponer a situaciones de vergüenza innecesarias para padecer las que son necesarias. Y por último, vamos a Marcos 14, 55 al 64. Esta es un poquito larga, pero vale la pena. Dice: Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. O sea que era ¿qué? Inocente e intachable. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Y qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Esta parte me hacía pensar en las múltiples veces en las que Jesús fue acusado de no cumplir con las leyes del pueblo. Entonces no podía sanar un sábado, no podía acercarse a una samaritana, estaba prohibido andar con las prostitutas y los publicanos, estaba prohibido hablar
Sí, bueno, en fin, con todas esas gentes que repudiadas a nivel social, él era contranormativo, pero traía un mensaje de reconciliación y de paz. Entonces allí nos damos cuenta de ir analizando, amados, la manera en la que nosotros hemos priorizado en nuestra vida, las costumbres, las formas de ser, el deber ser social como lo más valorado para nuestra vida y dejamos a un lado lo que Dios nos ha dicho que se tiene que ser nuestra vida y lo que tenemos que buscar. Entonces, pues nada, era como que muchas veces eh, Jesús fue tildado de blasfemo, de que él no era el Hijo de Dios y demás, pero él tenía clara su identidad. Y eso es las humillaciones que, por decirlo así, juntamente padecemos con él. Más no todas esas cargas emocionales, todas esas responsabilidades de los demás y las necesidades de ser salvadores de los otros, porque quien salva es él. Él es el único que pudo salvar. Amén. Entonces vamos a orar, amados, por favor, para cerrar ya este tiempo. ¿Antes de orar o después de orar? Después de orar. Bueno. Ay, amado Dios, aquí estamos, aquí están tus vasijas, abollonadas, agrietadas, adoloridas, humilladas desde la infancia, Señor, abandonadas desde niños, rechazadas. Y queremos decirte, Señor, que hagas cosa nueva en nosotros, que así como tú eres el alfarero perfecto, deshagas cada una de nuestras vasijas y las vuelvas a hacer de acuerdo a tu imagen y semejanza, Señor. Que nos ayudes a ver las cosas que de pronto hemos pasado por alto de nuestra infancia, los recuerdos bloqueados, que seas tú trayendo a memoria las cosas de las cuales nos quieres hacer libres, por más difíciles que sean, Señor. Ayúdanos a reconocernos en estas heridas para ser verdaderamente libres con tu luz, con tu palabra a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y permite, Señor, que podamos disponernos para ejercer cambios en nuestra vida diaria, Señor, para ser capaces de poner límites, para ser capaces de colocar primeramente tus valores por encima de los nuestros, Señor. Ayúdanos a reconocer la maldad de nuestro corazón y poder tener misericordia y gracia para con nosotros mismos y con las personas que nos han dañado, porque reconocemos que también son personas, Padre, que han sido dañadas por otras personas y que solamente pudieron dar de lo que tenían en su corazón en el momento. Te pedimos perdón, Señor, porque en algún momento también hemos causado estas heridas en otros desde nuestro dolor, desde nuestra herida, desde nuestro rechazo, desde nuestro abandono, desde nuestra humillación. Hemos también ejercido situaciones en donde el otro se ha sentido incómodo, donde hemos herido a la otra persona y hoy tomamos, Señor, acción frente a esto y podemos pedir perdón a aquellas personas que hemos dañado, Padre. Ayúdanos a ser instrumentos de sanidad con nuestro corazón sano, que sea tu bálsamo precioso derramándose en nuestros corazones para poder nosotros cumplir tu propósito. Amén y amén. Bueno, dos cositas antes de irse. Eh, la siguiente semana, el siguiente fin de semana, viene la herida de la traición, para que se antojen, se motiven a venir. También es bastante cargado, es bien interesante. Eh, tengan en cuenta que nos falta la herida de la traición y la herida de la injusticia, es decir, 2 sábados más. Pero como yo sé que también quieren saber no solo cómo se crean, cómo se viven, se desarrollan y se padecen, sino también cómo se sana, nos vamos a extender un sábado más que se va a tratar acerca de la sanidad de estas heridas, el proceso que se debe hacer y cómo podemos darnos cuenta incluso de que hemos sanado ya, porque hace parte de hablarles cómo comienza a comportarse la persona según su herida restaurada. ¿Listo? Buenas noches. Eh, es muy importante que miremos, bueno, en la herida del rechazo,
me he identificado casi 100%. En la herida pasada, más poquito, pues 30%. En esta, también otro poquito. De pronto, algunos tienen más, de pronto las 4 heridas o las 5 heridas profundas allí y estamos descubriendo y decir, bueno, ¿qué hago ahora con esta papa caliente? ¿Sí? Y es bueno que vayamos mirando el podernos restaurar. Claro que al final va a haber un taller de sanidad, pero en la iglesia hay consejeros que usted puede empezar a mirar esa parte. eh, una de esas áreas que ya ha trabajado y poder pedir una consejería y empezar a trabajar la sanidad sobre esto. ¿Sí? Entonces es importante, estamos ahí dispuestos para poderles ayudar. Ahora, ¿quién es la persona que más nos ayuda? Como les dije, yo era el número uno en rechazo, pero estoy supremamente restaurado porque el Señor, caí en las manos del Señor y el Señor me restauró. Y me está restaurando en muchas cosas. ¿Sí? Entonces es importante eso, el que nos va a restaurar es el Espíritu Santo. ¿Sí? No hay otra forma. ¿Por qué? Porque venimos formados como, yo digo, como el monstruo de Frankenstein. Así nos volvieron. Pero Él llega y empieza a transformarnos a la imagen de Jesús. O sea, hay un cambio en las emociones, en los pensamientos, en los sentimientos y en todas las áreas. Él es el modelo perfecto y ese modelo lo forma en nosotros. Por eso es importante la restauración. Entonces, ánimo, los felicito porque han estado continuos, persistentes, ¿sí? Y no se queden con la papa caliente, busquen ayuda, ¿sí? Porque uno dice, bueno, sí está, pero ahora ¿qué hago con todo esto que descubrí? ¿Sí? Ahí, ¿quién nos puede ayudar? ¿Sí? Entonces, Señor los bendiga, los esperamos. Hay una venta allí y Gracias, chao.